Amén. Buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta mañana pues vamos a poder tener un tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Un gusto una vez más poderles saludar. Hemos estado orando esta semana, hemos pensado en ustedes y les extrañamos. Cada vez que van pasando más las semanas, el tiempo, pues les echamos de menos y nos damos cuenta que importante es el podernos congregar. Creo que este tiempo nos va si algo nos enseña, si algo nos deja, si alguna lección nos va a dejar, es la importancia de congregarnos. De repente lo tomamos como si fuese algo trivial, como si fuera un derecho simplemente, ¿no? La realidad es que es un privilegio, es una bendición podernos reunir, los hermanos, dice, juntos, estar juntos en armonía. Y aunque el día de hoy pues no podemos en este tiempo juntarnos para adorar, pero ahí donde usted está, quiero invitarte que con un corazón sensible, noble, sincero ante Dios, nos unamos en el Espíritu, y con su familia, tal vez está ahí con su esposa, sus hijos, podamos escuchar esta mañana la palabra de Dios, la palabra que nos nutre. Sabemos que hay muchas noticias allá afuera y muchas de ellas son reales, son noticias que tenemos que escuchar, pero en realidad la mayoría de ellas son noticias que no nos dan aliento, que por lo contrario nos preocupan. Sin embargo, en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, cientos y miles de personas muriendo, hay una buena noticia, y siempre las buenas noticias vienen de parte de Dios. Así que yo quiero esta mañana compartir con usted, si ahí nos acompaña con su Biblia, segundo libro de Corintios, capítulo 12, segundo libro de Corintios, capítulo 12. Y el tema de esta mañana es cuando Dios usa nuestra adversidad para transformar nuestro carácter. Cuando Dios usa nuestra adversidad para cambiar nuestro carácter. Estamos tan preocupados, estamos tan mentalizados que la razón de que Dios existe o por qué lo invitamos a nuestra vida es para que nos resuelva nuestros problemas. Tenemos a veces la idea de que cuando estamos atravesando una circunstancia, una tormenta, un problema, pues debemos acudir al Señor y Él va a resolver las cosas y todo va a cambiar. La realidad es que muchas de las veces no es así. En muchas de las ocasiones Dios permite que atravesemos una tormenta, atravesemos una mala circunstancia, pero su propósito va más allá incluso de nuestro entendimiento, va más allá de nuestros sentimientos. Pero una cosa es cierta, una cosa es verdad: en medio de todo tu circunstancia, tu problema, tu aflicción, nunca olvides y nunca dudes del amor de Dios a favor de tu vida. Nunca desmayes. Siempre mantén en mente la promesa de Dios que Él prometió. Dijo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y repito, a veces tenemos la perspectiva como que Dios siempre tiene que resolver las cosas de la manera en que yo estoy esperando, de la manera en que yo pienso que Dios debe hacer las cosas. De hecho, tengo la impresión que algunos de nosotros le decimos a Dios cómo hacer las cosas. Lo digo porque a mí me ha tocado hacerlo, y en mi mente imaginado y he pensado: Señor, bueno, necesito esto, que tú me ayudes, que resuelvas esto. Para mí es imposible resolverlo, es algo que está fuera de mi control, pero te pido que tú hagas algo y esta es la forma que quiero que lo hagas. Y muchas veces como que hasta queremos dar en cierto sentido instrucciones a Dios. La realidad es que no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, no van a salir como planeamos, pero una cosa es cierta: Dios muchas veces permite que mi tormenta, mi circunstancia, sea una herramienta de Dios para formar en mí su carácter, para formar en mí a la persona de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 8 dice:
el verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me voy a gozar en las persecuciones, dice Pablo, en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte. Nuestra cultura nos ha enseñado que la debilidad es una muestra de flaqueza, de derrota. La debilidad es simplemente algo negativo. Pero Pablo, cuando escribe estos pasajes, muestra la debilidad humana, nuestra debilidad, y la expone a la luz de Dios, y dice: en nuestra debilidad podemos ver la gloria de Dios. Cuando reconocemos nuestra humanidad, cuando reconocemos nuestras limitaciones, y cuando reconocemos que no somos suficientes, que no llenamos los requisitos, que no damos el ancho, nos damos cuenta de nuestra insuficiencia, nos damos cuenta de nuestra capacidad limitada, de nuestra impotencia, y es ahí donde miramos el poder de Dios. Es ahí donde nos damos cuenta que nosotros no somos dioses. Y Pablo, alguna situación que estaba pasando personalmente, no explica Pablo cuál es su debilidad, no dice cuál es la afrenta que está pasando, cuál es la petición que le está haciendo a Dios, y le está pidiendo solamente sabemos que Pablo le ha pedido a Dios 3 veces que le ayude, que le resuelva, que cambie su circunstancia, y le está pidiendo: Dios, haz algo, ven a intervenir tú a mi favor, ven a cambiar las circunstancias, ven a cambiar esto que estoy viviendo, esto que estoy enfrentando, esta circunstancia, este problema que estoy teniendo. Y le dice Pablo al Señor: transforma, cambia mi circunstancia. Y dice Pablo: 3 veces lo he pedido al Señor, en 3 ocasiones se lo he pedido a Dios, pero dice, no ha cambiado nada, las cosas continúan igual. Y por lo contrario, dice, el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente. Cuando la gracia de Dios, hermanos, entendemos que es lo suficiente para mí, que lo único que yo necesito es la gracia de Dios, es saber que Él está conmigo, que Él me ama, que soy su hijo, venga lo que venga, pase lo que pase, yo sé que mi vida está en las manos del Señor. Y eso es lo que Jesús le dice a Pablo: Pablo, que te sea suficiente mi poder en ti, mi gracia, mi amor, mi misericordia sobre ti, que sepas que eres mi siervo. Y dice: le he pedido a Dios que quite este problema de mí, que cambie esta situación, pero no lo ha hecho. Por lo contrario, me ha dicho: bástate mi gracia. Dice: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, en tu circunstancia, en tu adversidad, en tu carencia, en tu limitación, en ese momento es cuando yo me voy a glorificar, es cuando yo me revelo. ¿Sabes? Si hay algo que he descubierto en mis años de caminar con Cristo, es que Dios usa y usará las malas circunstancias en mi vida para formar mi carácter, para transformar mi vida, para transformar mi forma de pensar, para quebrantarme, para ser un hombre más dócil, más humilde, más sencillo, más práctico, para hacer de mí una persona más rendida al Señor, más pura, más sincera. ¿Sabes? Si hay algo que Dios usa, es el dolor. El dolor, nuestro sufrimiento, Dios lo usa. No estoy diciendo que Dios se deleita en él, no estoy diciendo que Dios desea que vivamos con dolor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que va a haber circunstancias en nuestra vida que enfrentamos y a veces la miramos como algo negativo, incluso tendemos a veces a predicarle a la gente, a decirle a la gente que Dios te va a resolver todos tus problemas. La realidad es que no es cierto. Muchos problemas
que tú tienes no van a ser resueltos en esta vida. Muchas cosas las vas a ver resueltas en la venida del Señor o cuando estés con el Señor. Hay muchas cosas que no las vas a resolver en esta vida, pero una cosa garantizada, una cosa que tú puedes estar seguro y que te debe ser suficiente, es saber que tu vida le pertenece al Señor. Y yo quiero hablar esta mañana, en base a este pasaje bíblico, cómo es que Pablo tiene este encuentro y cómo él está pasando por esta lucha interna y él quiere que su circunstancia cambie, pero no es así. Escuchando las noticias y mirando casos de algunos creyentes, hermanos en Cristo, que han fallecido a causa de esta pandemia, pastores que han fallecido a causa de esta pandemia, obviamente nos consterna, nos llena de nostalgia, pero nos hace entender una cosa, o me hace entender a mí una cosa, que no somos inmunes, que no somos diferentes. De repente he escuchado personas que dicen que si tú eres un hijo de Dios, esto no te va a hacer ningún daño, esto no te va a hacer ningún mal. Y la realidad es que no es cierto. Yo conozco hijos de Dios, hombres ungidos de Dios, que han muerto por un cáncer, por una enfermedad, que han sido tocados por una enfermedad. La realidad es que esto puede tocar y ha tocado la vida de creyentes. Pero Jesús no dijo en su palabra que no atravesaríamos o que no enfrentaríamos enfermedades o adversidades en nuestra vida. Esa no fue su promesa. Su promesa es que Él va a estar con nosotros. Y yo creo con todo mi corazón que hay creyentes que han muerto producto de esta pandemia y que su fe fue puesta en el Señor y que van a ver a Jesucristo. Creo que hay pastores, hombres ungidos, íntegros, verdaderos, que han tenido que atravesar esta pandemia, han tenido que morir a causa de esta pandemia, pero son hombres que confiaron y creyeron en el Señor y que su galardón un día lo van a mirar al estar con el Señor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pablo enfrenta una circunstancia adversa y nosotros podemos enfrentar también un desierto, podemos enfrentar una tormenta y no necesariamente significa que Dios nos va a mover de ahí. Ahora, creo con todo mi corazón, lo creo porque lo he experimentado, que Dios tiene el poder para transformar nuestras circunstancias. Yo mismo lo he predicado y lo creo con todo mi corazón, porque lo he experimentado, lo he vivido, he visto la mano de Dios interviniendo sobre nuestra vida, sobre mi vida, de una manera sobrenatural. Pero también me ha tocado, al igual que Pablo, escuchar la voz del Espíritu Santo que me diga: bástate mi gracia. He escuchado la voz del Espíritu Santo cuando me ha dicho: no voy a cambiar tu circunstancia, lo voy a permitir, pero no lo mires como algo negativo, míralo como algo en lo cual yo me voy a glorificar. Hermanos, ese es el poder del Evangelio, donde para muchos esta debilidad de Pablo aparentemente es una derrota, donde para muchos mirar a un Cristo en una cruz es un símbolo de derrota, pero para nosotros sabemos que es nuestra victoria. Para muchos fue un derrotado, pero nosotros sabemos que en su muerte tenemos vida. Hermanos, en ocasiones vamos a atravesar situaciones adversas en nuestra vida, pero Dios nos invita a que en medio de ellas nos abracemos, nos aferremos a la gracia de Dios, al poder de Jesucristo, que clamemos a Él, que sigamos confiando en el Señor. Reconocemos nuestras limitaciones y nos volvemos sensibles y humildes. Una de las cosas que ocurren cuando Dios no cambia mi circunstancia, cuando tal vez estoy pasando una enfermedad y no llega la sanidad, cuando tal vez he estado orando a Dios porque cambie mi problema, mi circunstancia, y lejos de que cambie, llega la muerte, se agravan las cosas. Pero cuando estamos atravesando todo esto, si hay algo que Dios revela, o si hay algo que la enfermedad, una circunstancia adversa puede hacer en mi vida como creyente, como hijo de Dios, es reconocer que yo soy una persona limitada, que yo soy un ser humano, y me lleva a ser una persona sensible y humilde de corazón. Quita de mí toda altivez, toda arrogancia. De repente tendemos a ser arrogantes, tendemos a creer que lo merecemos todo,
como hijos de Dios llegamos a creer que Dios nos tiene que dar todo lo que le estamos pidiendo y que Dios tiene que hacer todo lo que le estoy diciendo que haga. Y sabes, muchas veces no nos damos cuenta, pero hay arrogancia en nuestro corazón, hay orgullo en nuestro corazón, hay altivez. A veces creemos que porque somos hijos de Dios, nosotros no debemos enfermarnos, nosotros no debemos pasar una carencia, una necesidad, tener un hijo que nazca enfermo. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo no puedo pasar por eso. Y es ahí donde muchos creyentes, cuando atraviesan estos problemas, llega la confusión a su vida y sienten como que son un rango inferior al de otros creyentes por su circunstancia. Yo quiero decirte, amado hermano, muchas veces Dios permite que tú atravieses tu circunstancia, una prueba, una enfermedad, y no ves un cambio, pero no significa que Dios te ha abandonado. Por lo contrario, dice la palabra de Dios que todo aquel que viene a Él, dice, Él no lo echa fuera. Dios no echa fuera a nadie. Y muchas de las veces Dios permite, como en el caso de Pablo, que atravesemos esta situación para volvernos sensibles y humildes. Hay una historia que a mí me conmueve mucho y se encuentra en el libro de Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 verso 23. Ahí nos habla cuando Moisés recibe un llamado de parte de Dios para liberar al pueblo hebreo, a su pueblo. Moisés pertenecía al pueblo de Israel. Ahora, aunque Moisés se crió en Egipto, creció en Egipto con el faraón, sin embargo, Moisés fue enseñado, fue discipulado por su propia madre y fue enseñado que él pertenecía al pueblo hebreo y que Dios le había entregado una promesa a Israel, al pueblo hebreo. Y eso fue encarnándose en la mente, en la vida de Moisés. Y él entendía y él sabía que el pueblo de hebreo era el pueblo de Dios. Y Dios le entrega un llamado a Moisés y lo llama para liberar a su pueblo. Y el libro de Hechos capítulo 7 nos habla de que Moisés tenía la idea que Dios lo iba a usar para liberarlo. Ahora, muchos de nosotros tenemos la idea o tenemos en nuestra mente la imagen del llamado de Dios sobre Moisés cuando la zarza está ardiendo. Pero en ese tiempo Moisés tenía 80 años. 40 años antes Dios ya había llamado a Moisés cuando estaba en Egipto. Dios ya había entregado un llamado a su vida. Y lo miramos en el capítulo 7, verso 23 de Hechos. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que maltrataba, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, es decir, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés liberta a uno de sus hermanos. Dice que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos. Y cuando mira a Moisés esta injusticia, esta dureza, dice que Moisés fue y mató al egipcio, defendió al hebreo. Pero a mí lo que me llama la atención aquí en este pasaje dice, Moisés creía que sus hermanos hebreos entendían que iban a ser liberados por su mano. Es decir, para este entonces Moisés ya había recibido un llamado. ¿Por qué? Porque él sentía en su corazón, él sentía en su ser ese llamado que lo empujaba a liberar a su pueblo. Ahora aquí miramos a un Moisés intentando traer libertad sobre su pueblo, pero lo miramos haciéndolo con sus propias fuerzas, con su propia capacidad, a su manera. Miramos a Moisés, un libertador, un hombre sincero, un hombre con el deseo de mirar a su pueblo Israel, hebreo libre, con el sueño de mirar a su pueblo, a sus hermanos libres y soñando y poder tener su propia vida. Pero Moisés lo está haciendo con sus propias fuerzas. Y aquí miramos a Moisés trayendo libertad, trayendo venganza de un egipcio, de una injusticia sobre uno de sus hermanos. Para este entonces Moisés ya había recibido un llamado de parte de Dios.
Solo que había un problema. Moisés pensaba que lo iba a hacer con sus propias fuerzas, a su manera, con su propia capacidad. Dice la palabra que después de que esto ocurre, Moisés se fue descubierto, y dice la Biblia que él huye al desierto, corre, se va, se esconde. Yo me imagino que en esos años, cuando Moisés se va al desierto, él se empezó a llenar de frustración. Una de las cosas que ocurre en nuestra vida cuando, escucha bien esto, una de las cosas que ocurre en nuestra vida cuando estamos orando a Dios por algo y no tenemos una respuesta, lo próximo que viene es frustración. Nos empezamos a frustrar. Empezamos a frustrarnos porque hemos escuchado prédicas, hemos escuchado enseñanzas, hemos leído en su palabra que si yo le pido al Señor, Él va a contestarme y Él va a hacer las cosas que yo, si con toda mi fe le estoy pidiendo. Y no dudo del poder de Dios, y no dudo que si clamamos a Dios con fe, Él tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Pero también creo que hay un plan divino, que hay un plan de Dios perfecto, que muchas veces Dios permitirá que atravesemos circunstancias adversas, porque el plan de Dios va más allá de mis pensamientos, porque Dios está tramando algo, Dios está planeando algo que en ese momento yo no lo entiendo. En ese momento yo lo que quiero es que Él cambie mis circunstancias, pero lo que yo no estoy mirando es lo que Dios está tramando, es lo que Dios está planeando para unos años más adelante. Dice la Biblia que Moisés se va al desierto y corre al desierto, va a huir, va a esconderse. Y aquí miramos a Moisés por 40 años en el desierto. Y yo me imagino en ese desierto a un Moisés frustrado, a un Moisés preguntándose, aquello que sentí una vez, aquel llamado que sentí en mi corazón por liberar a mi pueblo, fue una confusión, me equivoqué, pensé que era Dios llamando a mi espíritu, pensé que Dios me iba a usar para liberar al pueblo de Israel, me confundí, fui un torpe, cometí un agravio, Dios no me iba a usar. ¿Cómo pensé yo que Dios me iba a usar a mí? Y empezó a venir la duda, y empezó a venir la confusión a la mente de Moisés, y empezó a venir la frustración a su vida, porque entonces él empezó a cuestionar a Dios, empezó a cuestionar si realmente Dios existe. Probablemente, ¿será que Dios en realidad tiene planes de liberar a Israel? ¿Será que Dios me quiere usar? ¿Será que Dios me ama? Y vino un montón de dudas, vinieron un montón de preguntas, como de repente te han llegado a ti, me han llegado a mí. En mi propia vida personal, hubo épocas en mi vida en que yo dudé, en el que yo me frustré porque las cosas no salían como yo creía. Hubo una época en mi vida en que yo pensaba que Dios me iba a usar en un ministerio, y cuando no funcionó, cuando recibo una carta y me dicen no calificas para ser candidato para esta iglesia, para ser pastor, eso me frustró en algún momento y me hizo sentir, bueno, yo tenía pensado que Dios me iba a usar ahí. Lo que yo no entiendo en ese momento es que los planes de Dios van más allá de lo que yo estoy planeando, de lo que yo estoy pensando. Y Moisés, quiero pensar que Moisés se llegó a sentir de la misma manera, frustrado, porque su circunstancia, lejos de que Dios le respaldara y lo usara y dijera, sí, Moisés, liberta al pueblo con tu mano, lejos de eso, miramos a un Moisés huyendo al desierto. Pero Dios, al llevarlo al desierto, es porque Dios quería tratar con Moisés. Dios quería transformar la vida de Moisés, su carácter. Y una de las cosas que miramos en Moisés, si bien Moisés era un hombre que buscaba la justicia, pero una de las cosas malas que miramos, que no lo digo para criticarlo, lo digo porque a lo mejor yo también lo hemos tenido, usted también lo puede tener, es que muchas veces tendemos la idea que nosotros somos las personas que vamos a resolver las cosas, somos los que vamos a hacer las cosas, y si yo no soy, entonces las cosas no van a cambiar. Yo tengo que ser la persona que va a cambiar la circunstancia, y no es así. Y Dios lo lleva al desierto para quebrantar su altivez, su orgullo, para enseñarle que no es su capacidad, que no es su fuerza, que no es a su manera, que es a la manera de Dios. Y Dios lleva a Moisés al desierto, y está en el desierto, dice la Biblia, por 40 años. Y
miramos que ahí entonces Moisés ya tiene 80 años cuando Dios se aparece a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía. Esa es la imagen que todos tenemos. Yo tengo esa imagen en mi mente desde que era un niño. El llamado de Moisés de parte de Dios a su vida era con una zarza que ardía y no se consumía. Y no parece algo poderoso, glorioso, y sí, claro que lo es, pero ese no fue el primer llamado de Dios. Dios ya lo había llamado muchos años antes. Y ahora miramos a Moisés teniendo esta conversación con Dios, y Dios le dice: Moisés, te voy a enviar a liberar a mi pueblo. Entonces resurgen en su mente y en su vida muchos pensamientos que surgen en su mente de Moisés. Y todos estos años que pasé, Moisés pudo haber dicho: Señor, tú me pudiste haber usado hace 40 años atrás cuando yo creía que tú me ibas a usar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Fueron 40 años en el desierto tirados, 40 años desperdiciados, 40 años que no voy a recuperar. No fue así. Porque esos 40 años que Dios permite que Moisés se vaya al desierto fueron usados por Dios para formar el carácter de Dios. Yo te voy a decir algo. Dios está más interesado en lo que va a hacer en ti, en tu propia vida, en tu carácter, que en lo que quiere hacer a través de ti. A Dios le interesa más tu vida, tu persona, tu carácter, que lo que tú puedas hacer por Dios. A veces estamos tan preocupados por las cosas que podemos hacer por Dios. Llegar más lejos, hacer cosas grandes para Dios, juntar grandes masas de gente, llegar a muchos lugares, predicarle a mucha gente, y estamos tan preocupados. Pensamos que Dios, la forma en que vamos, en el que Dios se va a sentir complacido es en todas las cosas que hacemos por Él. No es así. Dios está más interesado en lo que está haciendo en mi propia vida que en lo que puede hacer a través de mí. Es más, Dios no necesita mi ayuda. Dios no me necesita. Pero Dios, en su grande amor y poder y misericordia, Dios nos usa para su gloria y su honra. Pero antes de usarnos, Dios quiere formar en nosotros un carácter. Y aquí yo miro en la vida de Moisés, estos 40 años no fueron 40 años tirados, no fue un tiempo desperdiciado. Y cuando yo pienso en el desierto, obviamente que el desierto tipifica o representa desolación, carencia, un lugar de quebrantamiento. El desierto tipifica un lugar donde hay escasez. El desierto representa, y si miramos el cambio de la vida de Moisés, entre un palacio donde están todos las comodidades, él tiene todos los lujos que quería, y miramos ahora a un Moisés en el desierto, miramos un cambio drástico, un cambio totalmente distinto. Y miramos a un Moisés estando en el desierto, un Moisés que está sufriendo, un Moisés que no está acostumbrado a vivir de la manera que estuvo viviendo en el desierto. Y como les dije antes, tal vez preguntándose al cuidar ovejas, al cuidar los rebaños, cuántas noches, cuántos días no se preguntaba: ¿qué habrá sido de mi familia? ¿Qué habrán sido de mis hermanos? ¿Qué habrán sido de mis padres? No poder regresar a Egipto. ¿Por qué sentí aquello? ¿Por qué sentí que Dios me iba a usar? Y 40 años pasaron, dice, pero en esos 40 años Dios hizo algo en la vida de Moisés. Y eso lo miramos en el libro de Números, capítulo 12, verso 3. Números, capítulo 12, verso 3. Y dice la Biblia que no había en toda la tierra un hombre como Moisés. No se comparaba ningún hombre a la mansedumbre, a la humildad de Moisés. No había en toda la tierra un hombre tan manso como Moisés, en toda la tierra. No había ningún hombre que se le comparara. Y cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de humildad. Y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Esto a mí me llena, me ministra. Porque yo miro a un Moisés diferente. Miro a un Moisés que, si bien es un Moisés aguerrido, es un Moisés atrevido, un Moisés dispuesto a hacer justicia con su propia fuerza, pero también miramos la transformación, un carácter diferente. Y aquí miramos a un Moisés con un corazón humilde,
con un corazón manso, dispuesto a hacer todo aquello que Dios le ha llamado. Yo, leyendo la palabra y mirando cómo batalló con el pueblo de Israel, digo, ¿cuántas veces no quiso Moisés tirar la toalla? ¿Cuántas veces no pudo haber dicho Moisés, ¿saben qué? Aquí los dejo y ustedes tomen su camino y yo tomaré el mío? Pero Moisés era un hombre, si Dios usó a Moisés es porque Moisés era un hombre humilde, un hombre manso. Y sabes, para ser honestos, sinceros, muchas veces en nosotros, en mí, no hay esa humildad, no hay esa mansedumbre. A veces queremos ganar todas las batallas, queremos ganar todas las discusiones, queremos que todos estén de acuerdo con nosotros, y si alguien está en desacuerdo con nosotros está mal. Pero dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso. Y si miramos la característica de un personaje en la Biblia en cuanto a mansedumbre, es a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús era un hombre manso, humilde. Él no hablaba por orgullo, con altivez, para impresionar. No, miramos en la vida de Jesús humildad. Y sabes, repito, una de las cosas que Dios va a permitir que cuando atravesemos por circunstancias adversas, porque Dios va a usar eso, y Dios lo usa para quebrar mi orgullo, para quebrar mi altivez. Estoy convencido que en muchos casos, en muchas personas, muchos de nosotros, hay altivez ahí, hay orgullo, hay soberbia, y sentimos como que somos VIPs de Dios, y como que Dios tiene que resolvernos todas las cosas, y hasta tengo la impresión que algunos de nosotros creemos que Dios nos escucha más a nosotros que a alguien más. ¿Sabes? Eso habla solamente de una cosa: arrogancia. Y Dios permite muchas veces que nuestra arrogancia sea quebrantada a través de un desierto. Entonces, Pablo le dice al Señor: Señor, quita de mí este aguijón. Resuelve, Señor, este malestar que tengo. Muchos piensan que era una enfermedad, mas la Biblia no aclara qué es. Lo único que sé es que Pablo dice: Dios ha permitido que esta debilidad que yo tengo, que este problema que estoy teniendo, Dios me lo ha permitido, y Dios me ha dicho: bástate mi gracia es suficiente, no te lo voy a quitar, no lo voy a cambiar. Y sabes, hermano, yo quiero decirte en esta hora, en medio de tu debilidad, en medio de aquello que tú le estás pidiendo a Dios, no te frustres, no te desanimes, no tires la toalla, sigue confiando en el Señor, sigue creyendo que Él es poderoso y que Dios está haciendo algo, aun cuando tus ojos no lo están viendo. Sigue creyendo, Dios está haciendo algo a tu favor. Otra de las cosas que yo miro en esta historia, en este pasaje de Pablo, es que por medio de este quebrantamiento de nuestras debilidades, aprendemos a depender en Dios, cualquiera sea nuestra circunstancia. Aprendemos a depender más en Dios. A veces vivimos en un sistema, en una cultura, estamos tan acostumbrados a que nosotros tenemos los recursos, resolvemos las cosas. Para serte honesto, y estoy hablando del área donde yo vivo, en realidad no hemos padecido, no como en muchos otros países están padeciendo. Escucho de repente preocupaciones. Nuestras más grandes preocupaciones son la casa, el carro, los biles. Pero sabes que hay gente que está preocupada porque su preocupación es qué van a comer hoy. Y muchos de nosotros, hermanos, por lo menos tenemos algo que comer, tenemos ropa. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido misericordioso, pero nuestras preocupaciones, ¿cuáles son? Que no podemos ir a la tienda, que no podemos ir shopping, que no podemos comprarnos el carro que queríamos ahorita, que no podemos darnos los lujos que nos dábamos. Esas son nuestras preocupaciones en muchas personas de nosotros. Pero en muchos otros países, en muchos otros lugares, gente realmente está padeciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera que sea nuestra circunstancia, debemos aprender a depender en Dios. Hoy debemos decirle: Dios, en ti voy a depender, Señor. Cualquiera que sea mi carencia, mi adversidad, no tires la toalla, no pienses la mentira del enemigo. Dios no te escucha, Dios no está interesado en ti. Es una mentira del diablo. Dios está atento a tu oración, Dios está mirando, pero muchas veces Dios no contestará de acuerdo a tu perspectiva, porque Dios está haciendo algo más grande, más poderoso.
Hay una historia que leí estas semanas, hace como 2 o 3 semanas atrás, que me conmovió mucho. Y es la historia de un doctor italiano. Este hombre era un ateo, de ateo a humilde, dice la historia, de ateo a humilde. Este hombre, doctor médico en Lombardía, Italia, dice que empezaron a llegar gente al hospital. Empezó a llegar primero 100 personas, empezaron a llegar más personas, cientos de personas empezaron a enfermarse con el virus, coronavirus, y el hospital se empezó a llenar. Llegó un punto en el que fue insuficiente. Los médicos, los doctores, gente enferma en los pasillos, gente empezó a morir. Todos los días había muerte. Y ustedes saben que en algún punto Italia llegó a ser la punta de lanza, es decir, el primer lugar de contagiados y muertes. Italia fue devastado con este virus. Cientos y miles de personas murieron en Italia. Y este médico cuenta su historia, dice que estando en ese hospital y mirando toda la gente que entraba, tratando de ayudarle y enfrentando este virus, en medio de todo este dolor, se dieron cuenta los médicos de algo: su incapacidad, su limitación, que son seres humanos. Muchos médicos hoy en día han declarado y han dicho: hoy nos damos cuenta que somos seres limitados, porque esta pandemia, si hay algo que nos ha hecho ver, es que somos frágiles, que no somos todopoderosos, que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo. Solo hay uno que sí lo puede todo, y ese es Dios. Y este doctor, este médico, dice que en medio de todas estas personas cayó un hombre, un pastor de 75 años. Tenía problemas para respirar y también contrajo obviamente este virus. Pero cuando aquel pastor entra al hospital, traía algo en su mano que no soltó, y era su Biblia. Y todo el tiempo que él estuvo en el hospital, cuenta el doctor, él tomaba su Biblia en medio de su agonía, en medio de su dolor, de su enfermedad, ministraba las vidas de aquellos pacientes que estaban ahí infectados con el mismo virus. Y empezó a ministrar en aquel hospital, y empezaba a dar una palabra de ánimo, y empezaba a entregar una palabra de parte de Dios, y empezaba a ministrar a la gente por la palabra de Dios, palabra viva de Dios. Aquel médico lo escucharon. Dice que llegó un punto en el que lo que hacían en su tiempo de descanso era ir a escuchar al pastor. Este médico era un hombre ateo. Él estudió ciencia y dado a su profesión, pues negaban la existencia de Dios y la intervención de Dios. Dios no puede hacer nada, aquí es la ciencia la que vamos a resolver. Esa es la idea de muchas personas. Y este médico ateo, en su limitación, en su frustración, empezó a escuchar las palabras del pastor, empezó a escuchar la palabra. Aquel médico, su corazón se empezó a volver sensible, humilde, y reconoció que ellos no tenían la cura, que ellos no podían hacer nada. Y su corazón se empezó a quebrantar ante el Señor. Días después, aquel pastor falleció. Aquel hombre de Dios falleció. Y aunque habían muerto cientos de personas en aquel hospital, pero si algo le pudo a los médicos, a los enfermeros, era la muerte de aquel pastor. Porque ya no se iba a escuchar la voz de aquel predicador en el hospital. Enfermo, sí, pero con una voz de esperanza, con una palabra de vida, predicando en aquel hospital, en aquel lugar limitado, donde había moribundos, donde había todos los días personas muriendo. Ya no iban a poder escuchar la voz de este pastor. Pero dice, a raíz de esto, ahora dice, yo creo en el Señor. Un doctor ateo, un hombre que negaba la existencia de Dios, y no solamente él, muchos otros médicos, personal médico, enfermeros, han doblegado su vida y en este tiempo han reconocido que solo el poder de Dios es el que puede hacer algo, y le han rendido su vida al Señor. Este médico termina su historia diciendo, porque él menciona, muy probablemente me va a tocar tener que partir de esta vida. Muchos médicos murieron en Italia, enfermeros, a causa de esta pandemia, por ayudar a gente que estaba enferma. Dice, pero quiero vivir hasta mi último aliento, los días que Dios me permita vivir, quiero vivirlos para el Señor. Todo por el impacto de un hombre, un pastor, un hombre
que se mantuvo firme en medio de su tormenta, en medio de su prueba. Tal vez alguien pudiera pensar, ¿dónde está Dios? Tal vez alguien puede decir, si Dios es poderoso, ¿por qué no sanó al pastor? Si él creía en Dios y tenía fe, porque, hermanos, muchas cosas no las vamos a saber en este lado de la vida. Pero una cosa sí sé, que este hombre es un campeón y que se mantuvo firme y fiel mirando el galardón, mirando a Jesucristo, y que gracias a su fe muchos otros han alcanzado salvación y vida eterna. Así que en medio de nuestras tribulaciones y nuestras pruebas, cuando nosotros miramos las cosas negativas, Dios las usa para su gloria. Nuestras debilidades nos van a recordar que solo el poder de Dios nos puede sacar adelante. Por eso Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, que sea suficiente mi poder en mí. Confía en mí, deja de confiar en ti, deja de confiar en tus recursos, deja de confiar en que tú vas a resolver las cosas, deja de preocuparte de las finanzas, deja de preocuparte de lo que va a venir. Hoy confía en el Señor, y el Señor te dice, bástate mi gracia. Déjate de llenar de ansiedad, deja de pensar lo peor, simplemente cae de rodillas a Él ahí donde estás y dile, Señor, voy a confiar en ti, voy a esperar en ti, Señor. Yo no sé qué va a venir mañana, pero una cosa sí sé, tu mano, tu presencia está en mi vida, y esa es mi confianza. Por último, las carencias nos obligan a desarrollar un discernimiento más profundo por Dios. Nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros problemas nos ayudan a desarrollar un discernimiento más profundo por el Señor. Hay una mujer, Fanny Crosby, hace tiempo leí su biografía y me llamaba mucho la atención. Ella nació una bebé normal, bien, pero a las semanas ella enfermó, y producto de su enfermedad, que tuvo calentura, perdió la vista. Para muchos, obviamente, una tragedia terrible, dolorosa para su familia, pero nació bien esta niña y a las semanas enferma y pierde la vista. Su madre se encargó de, en su tiempo que iba creciendo, enseñarle y decirle esta frase que me conmovió. Decía, a veces Dios nos priva de algunas facultades físicas para que el entendimiento espiritual pueda ser despertado en plenitud. Dios en ocasiones nos priva de alguna facultad física o de algo con la intención de desarrollar en nosotros un entendimiento más profundo por el Señor, una habilidad más profunda por el Señor. Y a veces Dios va a permitir que atravesemos, que perdamos algo, y a veces tengo la impresión que algunos creemos que nosotros no podemos perder nada, que no podemos pasar dolor, que no podemos. La realidad es que los hijos de Dios vamos a pasar por ahí, vamos a tener pérdidas, vamos a tener dificultades, vamos a saber lo que es el dolor, vamos a saber lo que es enfermedad, pero eso no significa que estamos derrotados o que somos débiles o que no tenemos fe. No, en medio de ellas vamos a levantarnos y vamos a seguir creyendo en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque su poder no, para el mundo, su poder significa que tú tengas todo y que las cosas estén saliendo como tú quieres. Pero el poder de Cristo se revela aun cuando aquellas cosas no están saliendo como yo quiero. Esta mujer, Fanny Crosby, escribió más de 9,000 himnos que hoy en día hemos escuchado, hemos entonado, hemos cantado. Una mujer que creció ciega, perdió su vista. Esta mujer se pudo ver deprimido, se pudo ver amargado, pudo verse rezagado en su dolor y haber tomado una actitud de víctima, de conmiseración, y haber dicho, la vida no me trató bien a mí, la vida no fue justa conmigo, tengo una carencia. Y pudo haber vivido y lamentándose de su carencia, de su limitación física, y verla usado como una excusa para hundirse, para esconderse en su dolor. Pero por lo contrario, esta mujer fue enseñada que esa limitación muchas veces Dios lo va a usar para desarrollar un discernimiento más profundo o un entendimiento más profundo por las cosas de Dios, por lo espiritual. ¿Sabes? A veces cuando atravesamos por estas circunstancias no las entendemos. Yo mismo no las he entendido, pero una cosa sé, Dios está haciendo algo
Dios se está moviendo. Una cosa sí tengo la certeza y la seguridad, que cuando venga, como dice el apóstol Pablo, pónganse la armadura para cuando vengan los días malos. Una cosa estoy seguro: cuando vengan los días malos, mi vida tiene que estar en las manos del Señor, tiene que estar firme en la roca. Y aunque las cosas no las entiendan, no las comprendan y no salgan como yo quiera, una cosa sé: Dios se está moviendo. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra confianza. No es derrota. Por lo contrario, Dios le dice a Pablo: Pablo, bástate mi gracia. No tomes una actitud de víctima, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Por amor a Cristo me gozaré, dice Pablo, en mis debilidades, en mis carencias, en mis problemas, en mi adversidad. Por amor al Señor, dice, me gozaré. Ahora, no me voy a gozar de mi problema, no me voy a gozar de la enfermedad, no me voy a gozar de esto que estoy viviendo, pero me voy a gozar en el Señor, porque yo sé que esto no me va a limitar. No hay enfermedad, no hay limitación, no hay pérdida de casa, no hay finanzas, no hay nada que me pueda apagar el gozo del Señor. Creyente, amado hermano, que nada te prive del gozo del Señor esta mañana. Fortalécete en el Señor y que su gracia sea suficiente para ti. No es lo que alguien más pueda decirte, no es lo que tienes, lo que te da identidad, lo que te da el carácter, es quién tú eres en Jesucristo, quién tú eres en el Señor. No lo olvides esta mañana. Yo te entrego esta palabra este día. Déjame hacer una oración ahí donde tú estás, por tu familia, por tu vida, por tu matrimonio. Que el Señor nos ayude en este tiempo a entender lo que Dios está planeando. Padre, esta mañana nos humillamos ante ti, Señor. Tú eres Dios soberano, Dios poderoso, Dios bueno. No me cabe la menor duda. Tú eres Dios misericordioso. Gracias por tu grande amor sobre nosotros. Porque si hasta el día de hoy, Señor, hemos gozado de cosas, Señor, ha sido porque así te ha complacido, tú lo has deseado. Pero Dios, no hay nada, Señor, que nos llegue a faltar en esta vida, que nos vaya a quitar, Señor, lo más importante que eres tú, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Ayúdanos, Dios, a entender, Señor, tus promesas, tu palabra. Y que cualquier circunstancia que estemos atravesando, llámese enfermedad, prueba, problema, limitación física, que eso no nos haga, Señor, hombres amargados, personas duras, incrédulos, no. Que en medio de nuestras circunstancias podamos creer, Señor, en tu poder, Jesús. Y que podamos decir, como dijo tu siervo el apóstol Pablo: de buena gana me gozaré en mis debilidades, porque en mis debilidades tú te glorificas, Dios. A ti sea la gloria y la honra, Cristo. Te amamos porque tú nos amaste primero. Bendigo a mis hermanos en donde están, guárdalos, sé con ellos, Señor. Suple en sus necesidades, Jesús. Gracias, Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Fue una bendición poder compartir con ustedes este día la palabra del Señor. Sigan adelante. Que Dios les bendiga. Bendiciones.